¿Qué le voy a hacer si yo nací en el cupo del mundo? Este es un tipo de Y en donde convergen los carros que vienen desde el centro de Quito, vienen por ahí, por acá, por la parte de atrás, se viene por el aeropuerto, y por los dos lados se llega a este lugar, y para allá es prácticamente para ir a Cayambe. Allá es para ir a Cayambe. Estamos a unos 15 minutos de Cayambe, la mitad del mundo, y Iquitos. Y aquí están los politos. Ahí están los politos. Ahí está el rótulo. La mitad del mundo. Aquí hay un lugar para comer. Es un paradero, hay asados de borrego, de pollo, jaguar loco, chupamisqui, caldo de gallina, seco de pollo, fritadas. Bueno, infinidad de lugares para parquear, ¿no? Vamos a llegar al lugar en donde se le conoce a la bola de la mitad del mundo de aquí de Iquitos. Es cerca de Cayambe, estamos a 10 minutos de Cayambe. Miren, bastante parqueadero, ¿no? Aquí también hay lugares para conocer, tal como en Calacalí, que en Calacalí ponen el huevo para que le paren en la mitad y que el agua gira a los dos lados. Aquí me parece que hay más lugares para comer, pero en ese sentido hay un tipo observatorio acá abajo de algo parecido al agua y esas cosas, y del huevo. Miren, es un lugar pequeñito. Ahí se tiende a mitad del mundo, bizcochos. Y aquí supuestamente estamos en la mitad del mundo. No sé, bueno, ustedes pueden decidir si es la mitad del mundo aquí o en Calacalí. Y hay otro lugar también que dicen que es la mitad del mundo. Aquí hay las rutas turísticas. Cayambiñán. Sí. Hay artesanías.
Y la amistad de los hombres de los dos hemisferios, dice, ¿no? 4 de febrero de 1983. Es este árbol. Es este árbol. Y también se le conoce como Huachalá, ¿no? Este lugar. Miren, ahí dice Monumento a Mitad del Mundo, la bola de Huachalá. Es el que acabamos de pasar. Hay bizcochos. Aquí en Cayambe es un lugar en el que se dedican a hacer bizcochos. Bueno, no solo bizcochos, ¿no? Pero se conoce famosamente a los bizcochos de Cayambe. Son exquisitos. Aquí dice República del Ecuador, Cayambe, centro del mundo. Huachalá, latitud 00. Balcón 2 hemisferios, ¿sí? Latitud 00. Bueno, para entrar acá al reloj solar de Quitsato, se debe disponer siquiera de... Hay parqueadero primeramente y se debe disponer de un tiempo prudencial de unos 30 minutos para entrar, porque hay algunas actividades que ver. Es el Museo Solar Ecuador. Son una especie de pencos o espinos. Acá en el Ecuador les llamamos pencos o espinos. Y ahí está el reloj. Bueno, se le puede divisar desde aquí, no tan claramente, pero ahí está el reloj del Ecuador. $3 por adulto. Aquí están los precios. Dice $3 por adulto, $2 para estudiantes menores de 15 años, niños y personas especiales $1 y $5 motocicletas. Este es el reloj. Buenas. Solo de pasito nomás. Y estoy solamente... Miren, este es el reloj. Es el reloj de Ecuador, le llaman, ¿no? Reloj solar. Reloj solar. El famoso reloj solar, pero se dispone... ¿Qué tiempo se necesita para estar aquí? Si de pronto desean visitarnos, la información dura alrededor de unos 20-25 minutos. Ya 20 a 25 minutos. Informa acerca del lugar, cómo funciona. Ya. En la parte baja un jardín botánico donde hay una colección de ágaves o pencas. Ágaves, ya. También. La información tiene que ver mucho con astronomía, arqueología, geografía, historia del Ecuador. El valor por adulto es de $3 por persona. 20 minutos del tour. 25 minutos más o menos. Ya. Bueno, muchas gracias, ¿no? Eso, desde el pupo del mundo. Desde el pupo del mundo, Ecuador. Como yo les he dicho, hay una canción que dice ¿y qué le voy a hacer si yo nací en el pupo del mundo? Bueno, Quitsato. Esto viene carretera desde Quito hasta Cayambe. Sí, aquí pueden encontrar la mitad del mundo. Ustedes decidan. Calacalí o este. Entonces de peaje se gasta $1.75. Hay hostales, parqueaderos, hostales desde $5, dice, ¿no? Con agua caliente. Hay mucho por recorrer aquí. En the middle of the world. El clima, un calorcito medio... se siente un clima bien rico. No se siente frío. Miren ahí. Aquí están los dos hombres que hablaba la estatua que vimos anteriormente. Y que dice que un hombre está en un hemisferio saludando al otro hombre
en el otro hemisferio. Miren, ¿qué opinan? Este y oeste. Norte y sur. Bueno, aquí está el monumento. Es una especie de tótem, ¿no? Dice Instituto Geográfico, debe ser militar. Línea ecuatorial, latitud 00000. Es medida por un capitán García en abril 7 de 1949. Estos son los estudios ya hechos, ¿no? Entonces estamos en la mitad del mundo. Estamos en la mitad del mundo. Esta es la mitad del mundo. Digna de conocer. Aquí hay unos reconocimientos del nombre de saludo entre Corea y Ecuador, dice, para la amistad entre Corea y Ecuador. Special thanks, hello. Y aquí está bueno, west, oeste, ¿no? Y ahí está el este. Y este lugar viene a ser el norte. La vista para allá es el norte. La vista para acá es el sur. Desde el pupo del mundo. La gente de aquí es gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería, al comercio. Son gente tranquila, son gente bastante trabajadora. Realmente la gente de Ecuador nos caracterizamos por ser gente trabajadora, luchadora. Ecuador es un país de paz. Los ecuatorianos en todo lugar del mundo somos considerados gente de paz. Hasta aquí me despido. Este es el lugar de las comidas. Asociación Dos Hemisferios. Miren, acá pueden venir a comer y deleitarse de unos ricos choclos, de habitas. Mire cómo nos decía.